Revelado, 9 criaturas antiguas ocultas en el hielo, un descubrimiento increíble y transformador. En un pueblo olvidado por el tiempo, un hombre común se enfrenta a un llamado que podría cambiar su destino. Jorge, un archivista de 40 años, pasaba sus días entre estanterías polvorientas, persiguiendo sueños que parecían inalcanzables. Desde la muerte de su abuelo, un célebre paleontólogo, su vida se desmoronaba lentamente. Una pesada herencia le había dejado un legado de notas y un mapa que lo llamaba, susurrándole promesas de aventuras y secretos enterrados. Cada día, la rutina lo asfixiaba. La presión de las expectativas familiares lo envolvía como una niebla helada. Su madre, con la voz de la tradición en cada palabra, le instaba a ser un hombre de trabajo, un hombre que no buscara más allá de lo seguro. El conocimiento no alimenta, repetía, y cada vez que lo hacía, Jorge sentía como el peso de su legado lo aplastaba un poco más. Pero dentro de él, un fuego se avivaba, alimentado por la curiosidad y el deseo de hacer algo grande. Mientras hojeaba las viejas notas de su abuelo, los dibujos de criaturas prehistóricas parecían cobrar vida ante sus ojos. Allí, escondido en una carpeta desgastada, encontró un mapa que prometía revelar alguna de las maravillas que su abuelo había buscado. Con cada línea y cada símbolo, se dibujaba un camino hacia el glaciar. Una parte de él quería saltar a la aventura, mientras que otra parte temía el desprecio de su madre, el rechazo de su propia conciencia, que le dictaba que debía permanecer en su lugar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pasaron noches en vela, donde el frío del invierno se colaba por las rendijas y lo mantenía despierto, dándole vueltas a las consecuencias de su decisión. Había un dilema moral que lo quemaba desde adentro: ¿debería seguir adelante y buscar las criaturas? ¿Valdría la pena arriesgar lo que tenía para descubrir la verdad ocultada bajo el hielo? A medida que se acercaba el día de la partida, la ansiedad crecía como un monstruo en su pecho. ¿Sería capaz de soportar el juicio de su comunidad, de su madre? En su mente, el eco de las advertencias reverberaba: es solo un sueño, Jorge. En momentos de insomnio, se cuestionaba si realmente estaba persiguiendo su legado o simplemente huyendo de su vida monótona. La mañana antes de salir, su madre lo miró con ojos llenos de preocupación. «Eres un buen archivista, eso es suficiente», le había dicho, pero su mirada parecía más bien una súplica. Sabía que su viaje podía desencadenar tormentas en su familia. Hacia el glaciar, iba a buscar las maravillas que nadie había visto, pero ¿y si también encontraba el fracaso y el desprecio familiar? El aire frío lo envolvía mientras pensaba en lo que le esperaba. Enfrentando ese vacío, sintió un peso aún mayor, el miedo a no solo ser un descubridor, sino también un soñador fracasado, un hombre que no pudo cumplir con las expectativas de los demás. Con cada paso que daba, más profunda se volvía su incertidumbre, más clara la pregunta que se cernía en su mente: ¿valía la pena todo esto? Su historia se enredaba con la de su abuelo y al mismo tiempo se separaba de su familia. Mientras el destino lo llamaba, Jorge se encontraba al borde de una revelación que cambiaría su vida para siempre. Jorge se encontró parado frente a la vasta extensión del glaciar, donde el frío mordía su piel y el viento aullaba a su alrededor. Respiró hondo, agradecido de estar allí, pero la presencia del miedo no lo abandonaba. La magnificencia del paisaje contrastaba con la incertidumbre que lo asediaba. Aquello prometía ser mucho más que una simple búsqueda de criaturas, era un viaje hacia su propio interior, un enfrentamiento contra sus demonios y expectativas. Mientras cruzaba la frontera del glacial, una mezcla de emoción y desasosiego llenaban su mente. Cada paso era un eco,
un martilleo de recuerdos y voces familiares que discutían en su cabeza. La curiosidad lo impulsaba, pero la voz de su madre resonaba en sus pensamientos como un mantra: no arriesgues lo que tienes por lo que no puedes ver. Ante sus dudas, Jorge decidió que debía transformar su ansiedad en determinación. Si quería liberarse de esa carga, tendría que ir más allá de las criaturas ocultas en el hielo. Con el mapa en mano, comenzó a escudriñar el entorno. Se sentó en una roca cubierta de escarcha, revisando las notas de su abuelo. Había algo en la escritura, en la caligrafía, que le susurraba palabras de aliento. Cuando mires al hielo, no veas solo lo que refleja, sino lo que puede convertirse. Con estas palabras, Jorge sintió como su corazón latía con más fuerza. Cada letra de su abuelo parecía desatar un sentido oculto dentro de él. Mirando al horizonte, una visión de su abuelo se dibujaba frente a él, ese arqueólogo aventurero que no temía enfrentarse a la incertidumbre. Jorge se dio cuenta de que el legado de su abuelo no era solo sobre descubrimientos, sino sobre la valentía de perseguir lo desconocido. Aquella búsqueda no solo era por la paleontología, sino por su propia redención. Si había alguna vez sentido que no era suficiente, ahora entendía que su viaje también era para abrirse a nuevas posibilidades, para construir su propia identidad como soñador y descubridor. A medida que indagaba en las entrañas del glaciar, Jorge se encontró con la primera de las criaturas, un esqueleto parcialmente congelado que parecía estar en medio de un gran sueño. Su corazón se apretó al observarlo. Era una maravilla, pero también un recordatorio del riesgo que había asumido. Casi podía escuchar la voz de su madre, advirtiéndole sobre las posibles consecuencias de su ambición, pero en lugar de dejarse llevar por el miedo, decidió que debía aprovechar esta oportunidad. Mientras trabajaba para liberarlo del hielo, sintió la adrenalina fluir por sus venas. De alguna manera, esa tarea se convirtió en una metáfora de su propia liberación, lo que antaño le había oprimido empezaba a desvanecerse, dejando espacio para la posibilidad de ser más que un archivista. A medida que el esqueleto se hacía visible, Jorge entendió que estaba ante una revelación propia. No solo desenterraba una criatura, sino también su deseo de abrazar la incertidumbre. Sin embargo, las sombras de sus inseguridades acechaban como un viento gélido. ¿Sería un descubrimiento suficiente para demostrar su valía? De repente, una pregunta más inquietante se alzó: ¿y si lo que descubría era peor de lo que había imaginado? La mezcla de emoción y miedo comenzó a tomar forma en sus pensamientos, y antes de que pudiera reflexionar más, un estruendo resonó en el hielo, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Las fisuras comenzaron a abrirse a su alrededor. Jorge sintió el terror en su pecho y comprendió que el tiempo se le acababa. Este descubrimiento no solo era un camino hacia su liberación, sino un desafío vital. Mientras se movía para buscar refugio, una nueva sensación invadió su ser, la certeza de que entendía, al fin, que su lucha personal y la búsqueda de criaturas antiguas estaban entrelazadas. Pero, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para encontrar respuestas? La tormenta que se desataba a su alrededor era solo el inicio. Con la mente agitada y el cuerpo en movimiento, Jorge se dio cuenta de que la aventura apenas comenzaba, y aún no conocía el verdadero significado del sacrificio. Sin embargo, la revelación que aguardaba podría cambiar la forma en que se veía a sí mismo para siempre. La vibrante sacudida de la tierra lo desorientó, y el estruendo resonante de las fisuras del glaciar llenó el aire con una tensión palpable. Atrapado en ese crujir de hielo y su propia inseguridad, Jorge sintió que la urgencia lo envolvía como una imagen cristalizada en un marco, inmóvil pero inquietante. El pánico lo instó a moverse, pero lo que realmente anhelaba era profundizar en esa revelación que había empezado a gestarse en su interior, un deseo ardiente de desafiar lo desconocido. Con cada paso que daba alejándose del peligro inmediato, el eco de su madre y sus advertencias se disipaba, reemplazado por un nuevo mantra que él mismo se repetía en silencio: soy capaz, soy valioso. Esa afirmación se convirtió en su ancla en el laberinto de sus pensamientos.
Sabía que para avanzar, debía enfrentar el caos que estaba desatándose tanto dentro de él como en el glaciar mismo. Un curso de acción debía surgir, y había que planificarlo con claridad. Mientras buscaba un lugar seguro, Jorge recordaba las notas de su abuelo, sus enseñanzas sobre la perseverancia y la curiosidad inquebrantable. Esa voz interna, que representaba su legado, lo empujaba a buscar respuestas no solo en el hielo, sino en su propio ser. Así que, una vez encontró un refugio improvisado detrás de un bloque de hielo, comenzó a analizar la situación. Si desenterrar un esqueleto fue un primer paso, ¿qué venía después? Las preguntas giraban como un torbellino. Autoexploración y aventuras se entrelazaban, y Jorge podía sentir que cada descubrimiento trascendía lo físico. La ilusión del miedo, del juicio ajeno, comenzó a desvanecerse y en su lugar crecía la noción de que el fracaso no sería el fin, sino una parte del proceso que lo llevaría hacia adelante. Decidió que debía profundizar más en el misterio del esqueleto. Se trataba de un ejemplar importante, y su estudio podría revelar secretos sobre la especie que lo había habitado. Era el momento perfecto para aplicar el conocimiento acumulado de años de estudios y experiencias pasadas, un momento para demostrar que no solo era un heredero del legado de su abuelo, sino que también era capaz de forjar su propio camino. Comenzó a revisar su equipo, enfocándose en las herramientas que podría utilizar para extraer la criatura del hielo de manera efectiva. Cada movimiento estaba impregnado de determinación. Mientras sus manos se movían con precisión, Jorge se dio cuenta de que, más allá del descubrimiento paleontológico, su verdadero trabajo era un acto de autoafirmación. Cada acción se convertía en una declaración de su valor personal, en contra de las dudas que solían oscurecer su visión. Con la criatura aún congelada ante él, sintió una conexión íntima y poderosa. El miedo y la ansiedad que querían invadirlo ahora se transformaron en un sentido de propósito. En ese claro de hielo, el pasado, futuro y presente se entrelazaban mientras su mente formulaba planes para su investigación. Sin embargo, mientras los primeros destellos de esperanza iluminaban su camino, un chillido desgarrador emanó del profundo corazón del glaciar. Jorge se detuvo y miró hacia la oscuridad, donde un nuevo peligro podía estar acechando. ¿Qué más se oculta en este laberinto helado? Se preguntó, su corazón acelerándose de nuevo ante la certeza de que esta aventura lo llevaría más allá de su propia comprensión, a un precipicio emocional y físico del que no podría retroceder. Aún así, sabía que cualquier descubrimiento traído a la luz conllevaba riesgos, y esa intersección entre miedo y valentía era lo que definiría su jornada. La pregunta floreció de nuevo en su mente, ¿estoy listo para enfrentar esta nueva revelación? Mientras la sombra de lo desconocido se enredaba con su determinación, Jorge se preparó. La lucha interna había comenzado, y el avance hacia la verdad, lejos de ser sencillo, prometía ser un enfrentamiento decisivo no solo con el glaciar, sino con su propia esencia. Comprendería finalmente lo que es necesario sacrificar para alcanzar su verdadero destino. Jorge se encontraba en ese instante de incertidumbre, el eco del chillido aún retumbaba en su mente, aferrándose a él como una sombra. La curiosidad luchaba con un miedo inexplicable. ¿Debería retroceder, buscando un camino más seguro? Sin embargo, algo en su interior lo instaba a seguir adelante, a desentrañar lo desconocido que pulsaba con fuerza en el corazón del glaciar. La conexión pulsante con la criatura a sus pies le proporcionaba una motivación renovada. El esqueleto, una representación tangible de su curiosidad y desafío, exigía atención. El frío helado del entorno se convirtió en un talismán, engalanado de posibilidades. Allí, en la profundidad de ese laberinto helado, Jorge sentía que cada inhalación lo empujaba a ser más fuerte, más audaz. Comenzó a recordar las lecciones de su abuelo sobre cómo enfrentar situaciones adversas. No dejes que el miedo te paralice. Enfrenta tu verdad, le decía. Esta filosofía resonaba en su mente mientras buscaba una forma de abordar el descubrimiento de la criatura. Y no solo se trataba de la excavación física, sino de un deshielo interno, de romper las cadenas de la duda que lo habían mantenido cautivo durante años.
Mientras se preparaba para comenzar a trabajar en el hielo, sintió que estaba moldeando no solo el entorno físico, sino también su identidad. Cada movimiento, cada decisión lo acercaban más a la autocomprensión, a la autoafirmación que había buscado por tanto tiempo. Sin embargo, no podía ignorar la constante inquietud. La sombra del ruido desconocido se transformó en una presencia inquietante, como un recordatorio del riesgo que implicaba su búsqueda. A medida que avanzaba, comenzó a investigar y medir los alrededores, buscando signos que pudieran aludir a lo que acechaba en la oscuridad del glaciar. El ambiente clamaba por su atención, el helado crujir de las paredes de hielo resonaba como un latido, un diálogo que invitaba a Jorge a ser valiente y curioso. Su mente despertó a nuevas ideas de exploración. ¿Qué más podría aprender? ¿Qué más podría descubrir si se atrevía a seguir adelante? Mientras utilizaba herramientas que había revisado meticulosamente, un sentimiento de transformación le envolvía. Poco a poco, la criatura empezaba a desprenderse de su prisión helada, haciendo que la urgencia del momento palpitara en su pecho. Con cada fragmento de hielo que eliminaba, sentía que desterraba, al mismo tiempo, las dudas que le atormentaban. La criatura se convertía en símbolo, su presencia evocando todas las luchas internas que había enfrentado hasta ahora. Pero el chillido resonante había variado en su tonalidad, ya no era un simple eco sino una advertencia. Jorge dejó de lado la intuición que había cultivado, volviendo a concentrarse en el aspecto tangible de la investigación, mientras por dentro sus inquietudes crecían como una marea que amenazaba con anegarlo. Este era un dilema. ¿Podía realmente continuar ignorando lo que su instinto le decía? Mientras su mente se debatía, logró liberar al esqueleto de su gélido lecho, y ante sus ojos apareció una revelación impactante: aquel espécimen era más que un descubrimiento paleontológico, parecía estar vinculado a un enigma más profundo que Jorge no había previsto. El aire helado no solo traía consigo el susurro del pasado, sino también la promesa de una verdad latente en su propia historia personal. El descubrimiento prometía desencadenar una cascada de preguntas sobre su propia identidad y legado. Jorge se sintió como un puente entre dos mundos, el antiguo y el contemporáneo, la ciencia y la emoción. Mientras trataba de procesar la magnitud de lo que había hallado, un nuevo grito retumbó en lo profundo del glaciar, uno que parecía reclamar su atención con urgencia. ¿Podría ese sonido representar algo más significativo, algo que lo llevaría a una nueva comprensión del miedo, la valentía y su lugar en el gran esquema de las cosas? En ese momento decisivo, Jorge comprendió que cada descubrimiento podría exigir profundizar en su propio ser, y le quedó claro que la aventura no había hecho más que comenzar. ¿Sería capaz de enfrentar el enigma que se presentaba ante él, navegando entre la historia del glacial y sus propios miedos? La respuesta esperaría ser revelada en la próxima página de su intrépida travesía. El eco del nuevo grito resonó en los confines de su mente, empujando a Jorge hacia una reflexión abrupta. Comprendió que su búsqueda no solo se trataba de un hallazgo físico, sino de una lucha mucho más intensa, un combate con las sombras que anidaban en su interior. La criatura, ahora parcialmente expuesta, se presentaba como un espejo de sus propios miedos. ¿Qué reflejaba realmente en él ese ser de tiempos remotos? La desconfianza que había sentido antes comenzó a transformarse en una resolución feroz. Jorge sabía que desertar ahora significaría ocultar no solo una verdad científica, sino también su esencia. La historia del glaciar no era más que un eco de su propia historia de superación personal, cada capa de hielo, una faceta de su vida, un recordatorio de lo que había buscado y de lo que aún temía ser. Sus manos, ahora más firmes con el cincel, parecían tener vida propia. Quería liberar el esqueleto, no solo como un acto arqueológico, sino como una reivindicación de su propósito. El frío del hielo ya no parecía amenazante, era un aliado en su proceso de transformación. Con cada fragmento que removía, Jorge sentía que derribaba las barreras que lo habían limitado. El pensamiento de su abuelo volvió con más fuerza que nunca. La verdad, Jorge, no siempre es hermosa, pero es tuya.
Se dio cuenta de que necesitaba enfrentarse a lo que el grito significaba. La incertidumbre lo había acompañado demasiado tiempo, había dejado que el miedo definiera sus decisiones. Ahora, la posibilidad de deshacerse de esas ataduras lo impulsó a actuar con más determinación. Estaba a punto de terminar el último empuje cuando un nuevo ruido, vibrante y cercano, hizo que su corazón se detuviera momentáneamente. Era un chirrido que parecía crecer desde lo más profundo del glaciar, uno que podría significar que algo o alguien más estaba despertando. Él tenía que decidir si seguir liberando la criatura o explorar esa nueva fuente de misterio. Este momento crucial desató un torbellino de preguntas en su mente. ¿Podía arriesgarse a descubrir lo que acechaba en la oscuridad del glaciar, sabiendo que eso podría llevarlo a enfrentar sus propios temores? Jorge tenía que confrontar lo desconocido y abrazar la incertidumbre. Se dio cuenta de que el significado del descubrimiento iba más allá de la paleontología, era un viaje hacia el autodescubrimiento, una lluvia de preguntas vitales sobre su identidad y sus elecciones. Dando un profundo suspiro, decidió explorar el origen del nuevo sonido. ¿Qué era lo peor que podía ocurrir? El verdadero temor radicaba en no saber, en no atreverse a confrontar sus límites. La criatura a sus pies podría esperar. Era un símbolo, pero la urgencia del llamado que resonaba detrás de las paredes del glaciar era una invitación a adentrarse en lo desconocido. Con su mente en marcha y el corazón latiendo con fuerza, Jorge emprendió el camino hacia la oscuridad, cada paso una decisión consciente hecha de valentía y desasosiego. Sabía que cada nueva elección no solo podría abrir nuevas oportunidades en su investigación, sino también ahondar aún más en su sentido de pertenencia y autoafirmación. Sin embargo, al avanzar, se sintió atrapado entre dos fuerzas opuestas, la fascinación por lo que descubriría y el temor a lo que podría perder. Mientras avanzaba, el eco distante se hacía cada vez más fuerte, como si el glaciar mismo deseara contarle una historia oculta. Esta se convertía en una nueva pregunta para Jorge: ¿estaba preparado para enfrentar la verdad que se oculta tras los gritos del pasado? Con el aliento entrecortado, se dio cuenta de que cada paso hacia la oscuridad podría ser el inicio de su mayor transformación. La búsqueda de respuestas estaba a punto de convertirse en un viaje hacia el corazón de su propio ser, donde cada descubrimiento podría cambiarlo para siempre. Jorge se adentró en la oscuridad del glaciar, sintiendo cómo el ambiente se enfriaba aún más a su alrededor. El eco del chirrido reverberaba en sus oídos, tejiendo una atmósfera de inquietud que lo empujaba hacia adelante. Cada paso revelaba un mundo oculto que había permanecido prisionero bajo el hielo durante milenios. Pero había algo más en este procedimiento, la presión de sus pensamientos se intensificaba, como si cada paso también desenterrara pesares del pasado. Mientras su mente exploraba lo inexplorado, recordó las largas charlas con su abuelo sobre la valentía. Enfrentar los miedos es el primer paso hacia la libertad, le había dicho. Jorge se preguntó cuántas veces había evitado sus propios temores, optando por la seguridad de lo conocido en lugar de arriesgarse por el potencial del descubrimiento. Esa seguridad ahora le parecía una prisión. La penumbra lo sumergía, iluminando sutilmente formas que no podía identificar a simple vista. La curiosidad lo guiaba, pero el escepticismo pululaba en su interior. ¿Estaba preparado para lo que pudiera encontrar? La idea de enfrentarse no solo a la criatura en el hielo, sino a lo que esa criatura representaba lo asustaba. Guerrero, pensó, un guerrero enfrenta la adversidad sin titubear. Se sintió, por un instante, como un extraño en su propia piel, superado por la inevitable revelación de su propio carácter. Cada crujido del hielo bajo sus pies era un recordatorio del riesgo que corría. Escuchó una serie de chasquidos más intensos que lo hicieron detenerse. Un sudor frío recorrió su frente al pensar en la posibilidad de que no solo estuviera desenterrando un secreto paleontológico, sino también partes de sí mismo que había enterrado. Revelar a la criatura era un acto de apertura, y con cada capa que avanzaba, Jorge sentía que cada escondite de su alma también comenzaba a aflorar. Al entrar en una caverna más amplia, dejó que su mirada se acostumbrara a la penumbra.
Aunque era emocionante, también había un peso ominoso en el aire. ¿Qué entidades podrían haber quedado atrapadas aquí? Multifacetas de su vida procesaron la pregunta, el estudiante Fromm detrás de la mesa, el nieto por debajo de las expectativas, el hombre que había vivido siempre a la sombra del miedo. Cada uno enmarcado en su carácter, a la espera de ser liberado. Mientras su mente luchaba entre la ansiedad y la determinación, un destello brillante apareció en el fondo de la caverna. Sus sentidos se agudizaron instantáneamente, era un objeto que reflejaba la poca luz que se filtraba. ¿Era una pista sobre la criatura, o algo más, algo que lo conectara con su propia historia? En ese momento, comprendió que su viaje ya no se trataba únicamente de demostrar su valía ante los demás, sino de un acto de autoafirmación. Era su oportunidad de reescribirse. Con el corazón acelerado, tomó la decisión de acercarse. Se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno, no podía darse el lujo de dudar. Mientras se encaminaba hacia el destello, todo su ser resonaba con una mezcla de emoción y terror. Se encontraba al borde de una revelación, y la pregunta que comenzó a surgir en su mente era vampírica, devoradora, ¿qué verdad lo esperaba al final de este camino? A medida que se acercaba a ese misterioso objeto, un grito resonó nuevamente, esta vez sonando más cercano, más desafiante. La línea entre lo que había buscado en la investigación y lo que buscaba dentro de sus entrañas se desvanecía. Jorge se preparó para enfrentar lo que hubiera ahí, sabiendo que el verdadero reto no era solo lo que el hielo ocultaba, sino también lo que su mente había mantenido a raya. Con el rostro decidido, casi furioso, Jorge dio el último paso hacia la luz resplandeciente. Miró hacia adelante y se enfrentó a su inquietante destino, sabiendo que cada decisión contestaría no solo a sus dudas intelectuales, sino a la esencia de su ser. Y en ese instante, el grito se amplificó, atrayéndolo a una confrontación que desataría un cambio irreversible en su vida. El destino aguardaba justo delante, en la frontera entre el descubrimiento y su propia verdad. El resplandor resplandecía, revelando un objeto cubierto de hielo, con formas inciertas que abrigaban tanto promesas como temores. Jorge sintió una calidez inexplicable en su pecho, una chispa de esperanza, y se preguntó si lo que estaba a punto de descubrir podría liberarlo de las cadenas que le habían atado durante años. Avanzó, cada paso resonando en un eco creciente de determinación. El primer roce de su mano contra el frío objeto sacudió su mundo interno. En ese instante, el gélido aire de la caverna se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Jorge cerró los ojos momentáneamente, permitiendo que la brisa helada le ayudara a aclarar su mente. Ya no sería el joven que se había escondido tras sus inseguridades, era hora de confrontar lo que llevaba en el alma, lo que había escondido en las sombras de su ser. Al abrir los ojos, se encontró frente a un pequeño cristal tallado con inscripciones antiguas. Las figuras grabadas parecían representar múltiples criaturas, cada una sugiriendo un poder, una historia olvidada. ¿Era una simbología ancestral que conectaba su propio viaje de autodescubrimiento? Mientras se concentraba, Jorge sintió que cada línea se convertía en un espejo que reflejaba sus luchas internas. Como si el cristal le hablara, le ofrecía una lección sencilla pero profunda, los demonios que temía no eran más que proyecciones de su propia mente. De repente, un estruendo resonó en la caverna. La tierra tembló debajo de sus pies y la visión de Jorge se nubló por un instante, el eco del grito resonaba por toda la caverna, más fuerte que antes. Su corazón latía con fuerza, y la adrenalina llenó cada rincón de su ser. En ese momento, comprendió que no solo enfrentaba el material, sino también el mundo emocional que había construido para protegerse. Atrapado en un juego de autoconocimiento y adversidad, entendió que se estaba llevando a cabo una duelada no solo con lo que pudiera haber estado allí, sino con sus propias limitaciones. El grito se intensificó, desafiándolo, provocándolo. Con cada vibración, Jorge sintió que se tambalearía al borde del miedo supremo y el desafío personal.
Podía rendirse y retroceder hacia el hielo familiar, o podía lanzarse de lleno hacia esa experiencia única, sabiendo que en su búsqueda de la verdad, se hallaba la libertad de ser quien realmente era. Con una determinación renovada, apretó el cristal en su mano y pronunció en voz baja, casi como un mantra, las palabras que había aprendido de su abuelo. La valentía incluye el miedo. Estas no eran solo palabras vacías, eran un compromiso consigo mismo. Mientras el estruendo retumbaba, Jorge dio un paso adelante, la luz del cristal reflejando instintos ocultos de fuerza y decisión. En esa nebulosa caverna, la esencia de su ser se desnudaba ante la posibilidad de reescribir su narrativa personal. El grito se alineó con su propio grito interno, resonando en su mente. Era una confrontación, y en ella, la oportunidad de reivindicarse. Con un rugido en su interior, decidió que el correr ya no era una opción. Se adentró aún más en el hielo, cada paso un camino hacia la redención. Sin embargo, mientras se preparaba para la verdadera confrontación, comprendió que lo que le esperaba no era un mero obstáculo físico, sino un proceso de transformación personal. Allí, en el silencio helado, Jorge sintió que todo se precipitaría, y que su vida se redefiniría en cuestión de momentos. Y entonces, de repente, el hielo comenzó a desmoronarse a su alrededor. Mientras caía, el susurro de su propia voz resonó por toda la caverna, el momento de la verdad había llegado. El contacto con el cristal fue como un destello que lo atravesó, emanando una energía intensa que paralelo a su caída, comenzó a reformular los límites de su percepción. Jorge se sintió vivir en una dimensión en donde sus ansiedades y temores se desvanecían, haciendo espacio para una nueva forma de ser. Mientras el hielo se quebraba a su alrededor, cada fragmento que caía se convertía en un símbolo de su lucha interna. Comprendió que, antes de encarar el mundo exterior, debía despojarse de la carga que había llevado por tanto tiempo. Las inscripciones del cristal comenzaron a brillar con fuerza, proyectando sombras en la caverna. Era un paisaje de figuras ancestrales que danzaban en cada rincón, como guías que lo instaban a adentrarse en su propia herencia espiritual. Con un nuevo foco, la idea de la transformación comenzó a resonar en él. Las criaturas talladas estaban conectadas con su esencia, cada una representaba un aspecto de su vida que necesitaba ser liberado. La serpiente, símbolo de renovación, el águila, de visión y libertad, el lobo, de pertenencia y lealtad. Jorge observó cómo estos poderes reflejaban fragmentos de su propio viaje, lo que antes parecía un laberinto de inseguridades, ahora se transformaba en un mapa de posibilidades. Mientras el eco del grito mantenía su presencia, Jorge emprendió un diálogo interno que tomaba forma en su mente. ¿Qué quiero realmente?, se preguntó. La respuesta comenzó a fluir: quiero pertenecer a mis propios sueños, abrazar la incertidumbre y enfrentar mis demonios. Cada afirmación era un ladrillo que construía su nueva narrativa, forjando una identidad más sólida. Regresó al cristal y sintió que sus manos, envolviendo ese objeto misterioso, eran un anclaje a su pasado y su futuro. Con cada susurro de autocompasión que se articulaba en su mente, la caverna se fue desvaneciendo a su alrededor, como si el campo de hielo se convirtiera en una travesía hacia lo desconocido. Las criaturas quizás estén aquí para guiarme, para recordar que los monstruos que temo son solo sombras de mi propia creación, pensó. Cuando la última estalactita se rompió bajo sus pies, un resplandor brillante emergió de las grietas. Jorge sintió que el frío se disipaba, reemplazado por una calidez que invadía cada célula de su ser. Allí, en el centro de esa caverna, con los fragmentos del pasado esparcidos, se dio cuenta de que estaba en el umbral de un nuevo comienzo. En aquel instante, la voz del ancestro resonó otra vez en su mente, guiándolo a una revelación. La valentía no solo es resistencia, sino también la decisión de transformar el dolor en poder. Así, la caverna no representaba un final, sino un principio. Cada paso hacia la salida era una sentencia de su renacimiento. Sin embargo, mientras Jorge se encaminaba hacia la luz que se filtraba por las rendijas del hielo, la misma voz se tornó un eco oscuro, advirtiéndole que algo aún permanecía en las sombras.
Un último obstáculo, el más temible de todos, el enfrentamiento con el miedo que había reprimido durante tanto tiempo. Al darle la espalda a la caverna, sintió que el futuro repercutía con las posibilidades de su valiente elección, pero la sombra pareció cobrar vida detrás de él. Jorge, con el cristal firmemente apretado, supo que la verdadera confrontación no había hecho más que comenzar. Con cada paso, la luz proveniente de la salida comenzaba a iluminar su rostro, pero la sombra seguía acechando, aún más palpable que nunca. Jorge no podía evitarlo, un estremecimiento recorrió su columna vertebral, y su mente se llenó de visiones inquietantes de su vida antes de este viaje. Las decisiones que había tomado, aquellas que creía inamovibles, parecían ahora ecos distorsionados, arrastrándolo hacia un abismo de culpa y arrepentimiento. Todo valdrá la pena, se repetía. Por un instante, la firmeza de sus palabras destelló como una chispa en la oscuridad. La tentación de huir le atravesó la mente, pero también la certeza de que enfrentarse a esa sombra era la única forma de salir verdaderamente libre. Jorge plantó sus pies en el suelo firme, preparándose para alterar el curso de su vida y dar forma a un nuevo mañana. La sombra que lo seguía se condensó en una figura oscura que emanaba una energía opresiva. Era el reflejo de sus peores temores, sus fallas profesionales, el dolor de relaciones pasadas, el peso de sus expectativas. «Eres un cobarde», murmuró la forma nebulosa, «nunca lograrás lo que anhelas». Su voz serpenteaba en su mente como un veneno que intentaba sabotear su resolución. Sin embargo, Jorge no podía darse el lujo de hundirse en la autocompasión. La caverna había sido su laboratorio personal, un lugar de desmantelamiento y curación, y esa figura era solo una proyección de lo que él mismo había creado. «Te desafío», pronunció Jorge, su voz resonando con firmeza en la profundidad de la caverna. «No soy quien eras, soy un hombre en evolución». La sombra vaciló, sorprendida por la seguridad que emanaba de su ser. En ese preciso instante, Jorge se dio cuenta de que la lucha no era solo externa. Era una batalla interna, donde cada fragmento de inseguridad debía ser desmantelado y transformado en poder. Con cada palabra que pronunciaba, una de las inscripciones del cristal brillaba más intensamente. Las serpientes, las águilas y los lobos danzaban a su alrededor, como si sus energías se alinearan con la nueva narrativa que Jorge empezaba a tejer. La conexión con esas figuras ancestrales se volvía más fuerte, cada una de ellas representaba no solo partes de su ser, sino lecciones aprendidas que ahora estaban listas para convertirse en aliados. En un acto de profunda introspección, Jorge se permitió sentir las emociones que había reprimido. La tristeza por ratos de pérdida, las inseguridades por no ser lo suficientemente bueno y el miedo a la reacción de los demás. «Estos son mis monstruos», aceptó, «pero son mis monstruos». Así, las sombras comenzaron a desvanecerse, no por la lucha, sino por su aceptación. Al dar un paso adelante, sintió que el cristal zumbaba en su mano, recordándole que la transformación no era un destino, sino un camino en constante evolución. La voz de su ancestro resonaba en su mente, la verdadera valentía no se trata de destruir el miedo, sino de comprenderlo y convertirlo en fuerza. Jorge avanzó hacia la luz, tomando la decisión de abrazar su vulnerabilidad. Era momento de experimentar la vida sin las cadenas de sus antiguas limitaciones, de permitir que su autenticidad lo guiara. El aire fresco que venía de afuera acariciaba su cara, trayendo consigo un aliento de nuevas posibilidades. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, un retumbar ensordecedor resonó en la caverna. Algo cambió en la atmósfera, y un oscuro presentimiento se apoderó de él. «¿Qué me espera al otro lado?», se preguntó, sintiendo que el temor podía volver a acecharlo. La respuesta no era solo un desafío personal, sino una invitación creada por el destino. Jorge sabía que el próximo paso no solo definiría su futuro, sino que transformaría su identidad para siempre. Enfrentarse a la vida sin el abrigo de viejas certezas era un salto al vacío, y aún tenía la incertidumbre de lo que encontraría al otro lado. La verdadera revelación estaba más allá, donde el silencio y la luz lo esperaban.
Jorge finalmente dio el paso hacia la luz. Sus pies cruzaron el umbral, y una oleada de aire fresco lo envolvió. Estaba en un espacio abierto, bañado por la luz del sol. El brillo lo deslumbró momentáneamente, pero al abrir los ojos, se encontró frente a un paisaje deslumbrante. El glaciar se extendía como un vasto océano helado, sus límites bañados por la luz dorada de un nuevo amanecer. En ese instante, se dio cuenta de que no solo había desenterrado criaturas antiguas, sino que también había liberado a Jorge, el soñador que había permanecido atrapado durante demasiado tiempo. A su alrededor, el mundo parecía vibrar con energía renovada. La serenidad del paisaje contrastaba con la tormenta que había librado en su interior. Había transformado el terror en valor y el dolor en una fuente de poder. La sombra que había acechado detrás de él ahora parecía un susurro lejano. Ya no lo atormentaba, sino que, en cambio, lo había empujado hacia la autoafirmación. Mientras observaba el hielo, sintió que la criatura que había liberado del frío gélido del glaciar no era solo un descubrimiento paleontológico, representaba su viaje personal. Había conquistado el miedo al fracaso y había encontrado su voz. En ese lugar, entendió que su búsqueda no solo había sido por su abuelo, sino por él mismo. Cada paso en el hielo, cada grieta que había enfrentado, lo había llevado a la realización profunda de su propio valor. Su crecimiento personal era tan significativo como el descubrimiento científico. Con una determinación renovada, Jorge sacó el cristal que había encontrado en la caverna. Sus inscripciones brillaban con un nuevo significado, eran reflejos de los monstruos que había enfrentado y las lecciones que había aprendido en este viaje. Era como si al mirarlo, pudiera ver las posibilidades que siempre habían estado delante de él, esperando ser reclamadas. Cada figura tallada representaba no solo los aspectos de su vida que había aprendido a aceptar, sino también el potencial de su propia transformación continua. Sin embargo, su viaje no terminaba ahí. Jorge supo que debía compartir su historia, su descubrimiento, y todo lo que había aprendido. Mientras contemplaba el vasto glaciar que se extendía ante él, tomó la decisión de documentar sus hallazgos y su travesía de autoexploración. Quería ser un puente para otros soñadores que, como él, podrían estar atrapados en la niebla de las expectativas ajenas y el temor al fracaso. La idea de crear un documental sobre su aventura comenzó a tomar forma en su mente. Quería inspirar a otros a descubrir sus propios caminos, a enfrentar sus sombras y a encontrar la valentía para seguir sus sueños, por incómodos que pudieran parecer. Esa fuera su misión, no solo desvelar criaturas ocultas, sino también desenterrar almas soñadoras que merecían ser escuchadas. Mientras se alejaba del glaciar, sentía que el peso de la duda se disolvía en el aire. Había alcanzado un punto de resolución sino un objetivo profesional. Jorge no solo era un archivista, era un descubridor, un narrador, un soñador que había decidido no ser prisionero de sus miedos. La vida había comenzado de nuevo, llena de posibilidades infinitas. Una vez en el pueblo, el eco de sus experiencias resonó en cada rincón. Su madre lo miraba con un asombro renovado, su preocupación transformada en admiración. «Te has convertido en un verdadero explorador», le dijo, y en ese momento, Jorge sintió una oleada de satisfacción. Había logrado no solo su sueño, sino también reafirmar los lazos familiares que habían estado al borde de la ruptura. Su primera charla sobre el viaje y el descubrimiento atrajo a una pequeña multitud. Mientras hablaba, cada palabra estaba impregnada de su propia historia de superación. Las figuras talladas en el cristal resonaban en él, recordándole que el valor no era la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Al concluir, recibió aplausos, pero lo más valioso fue ver las caras de otros iluminadas por esperanza. Allí, en ese momento, Jorge se dio cuenta de que su legado no era simplemente el de su abuelo, sino un nuevo camino forjado por él mismo. Así, el viaje de Jorge culminó no solo en la preservación de lo antiguo, sino en una conversión maravillosa de su propia vida, desde el archivista que se escondía en la oscuridad del miedo, hasta el explorador que abrazaba el horizonte luminoso del futuro.
Con una sonrisa en el rostro y el sentido de propósito reactivado, sabía que la aventura apenas comenzaba. La siguiente era una historia que se cuenta constantemente, la lucha del ser humano por ser fiel a sí mismo, un viaje hacia descubrir aquello que cada uno de nosotros llevamos escondido en el corazón. Y esta historia, como muchas que aún esperan ser contadas, merece ser compartida. Los invito a unirse a esta travesía, a suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que permite que relatos como este lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, cada comentario cuenta. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de soñadores. Los verdaderos fanáticos de historias de superación personal saben que cada acción guía a otros en su propio camino.